Esto es La Palabra en Voz. Soy el padre Fabián Róveres, sacerdote de la diócesis de Canelones, Uruguay. Y la iglesia hoy celebra la memoria de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia, y nos invita a reflexionar sobre el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Yo creo que aquí hay algunos elementos a tener en cuenta, pero es importante descubrir que la gracia de Dios actúa en la medida que nosotros podamos abrir el corazón y le dejemos actuar. Y tiene que haber para esto como dos elementos que son sumamente importantes. Por un lado, la fe, como decíamos, y por otro lado, la capacidad de reconocer que el único que puede obrar la salvación es el mismo Dios, que no depende de nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener ese corazón dispuesto a escuchar a Dios y esa humildad necesaria para dejarlo actuar y que sea Él realmente el que obre ese milagro. Aquí está claramente: el centurión creyó con todo su corazón que Jesús podía curar a ese siervo y en ningún momento puso en duda ese poder de Jesús, pero tenía claro que era Jesús el único que podía ir al encuentro y salvar a esta persona. Esto es fe, confiar plenamente en este Dios que todo lo hace y todo lo puede obrar si nosotros le dejamos. Y por otro lado es la actitud humilde, porque siendo centurión y siendo romano, que tenía en ese tiempo a este pueblo judío dominado, era un romano, no le ordenó a Jesús, no le impartió un mandato, sino todo lo contrario. Sintió que ante él no era nada, que Jesús lo era todo. Se despojó de su condición dominador, podríamos decir, para que Jesús obrara ese milagro. Entonces, vaya si será importante que también nosotros podamos tener la fe y la humildad. La fe de reconocer que Dios puede obrar en nuestra vida, dejarlo actuar, y la humildad para que nosotros podamos hacernos a un lado y sea Él al quien le demos las riendas de nuestra vida y nos lleve por los mejores lugares, que sane nuestra vida, nuestro corazón, en la medida que nosotros podamos abrir todo nuestro ser para que Él entre, actúe, se manifieste y nos salve. Que el Señor nos bendiga a todos, que tengan una excelente jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No
soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa.